Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Qué bueno que se están conectando. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendito sea Dios la oportunidad que nos da de poder continuar con estas transmisiones de reflexión. Vamos a, pues vamos a estar comenzando. Bendiciones, bendiciones a todos. Les seguimos animando a que se sigan conectando y vamos a comenzar. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos da. Hay una, hay una narrativa en las Escrituras que nos hablan acerca de Abraham. En el capítulo 22 de Génesis nosotros podemos encontrar que nos habla de este personaje. Ustedes recordarán o tengan presente que Abraham, cuando Dios le mandó que llevara a su hijo para llevar a cabo un sacrificio, antes de ello Abraham y su esposa no podían tener hijos, ya eran gente grande, gente adulta, y sobre todo en el tiempo que vivía Abraham, él tenía en mente que Dios no recibía y no aceptaba sacrificios humanos. Llega un momento en la vida donde Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, al que más amas, en este caso Isaac. Lo lleva y ustedes pueden imaginar ese esfuerzo de llevar a su hijo, ese esfuerzo de llevar todo lo que se requería para levantar esa ofrenda, levantar ese holocausto, porque la Biblia menciona que tenía que ofrecerlo en un holocausto. Y ese esfuerzo, tanto interno en sus emociones, en sus sentimientos, de ser el único hijo que le había dado a través de la promesa, que en su momento Dios le había bendecido, ser el único hijo después de que eran grandes, de no poder concebir, su esposa, y que ahora Dios se lo pida, esa lucha interna que tenía, esa lucha personal, internamente, en las emociones, en los sentimientos, en lo externo, que también le llevó a cabo un gran sacrificio y un gran esfuerzo. Y ese gran sacrificio y ese gran esfuerzo de parte de él, pero en un sentido literal, de en un momento dado poder ofrecer, prácticamente matar a su hijo, dice la Biblia en el versículo 5 de ese capítulo 22 que él lo llama adorar a Dios. Entonces, partiendo de este punto de vista, hoy nosotros vamos a llevarnos en nuestro corazón que de ese concepto que menciona la Biblia en ese versículo de adorar a Dios, podemos trascender a través de estas realidades. ¿Cómo? La carta de Romanos capítulo 12 dice, por lo cual os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque este es vuestro culto racional, si lo pudiéramos parafrasear, porque esta es vuestra verdadera adoración. ¿Dónde es que surge una verdadera adoración? En el esfuerzo, en el trabajo, en la acción, en el sacrificio que cada persona, que cada uno de nosotros llevamos a cabo en nuestro diario vivir. La adoración entonces tiene que ver con sacrificio. La adoración entonces tiene que ver con esfuerzo. La adoración entonces tiene que ver con trabajo. La adoración entonces tiene que ver con acción. Y cuando nosotros queremos trascender a este concepto, no solamente vamos a tener en mente que parte de la adoración es cuando estamos en un templo, en un lugar de oración, de adoración, no solamente cuando nos reunimos en un lugar a estudiar de la Biblia, no solamente en una reunión religiosa que pudiéramos tener, sino que la adoración tiene que trascender.
Este concepto tenemos que llevarlo a cabo. ¿En qué contexto? En nuestro diario vivir. El esfuerzo humano interno y externo que nosotros pudiéramos llevar a cabo todos los días. Es decir, la adoración, el sacrificio, el esfuerzo, la acción, toda esa abnegación que tiene que ver con sacrificio que pudiéramos hacer nosotros todos los días en nuestra vida práctica, es cuando verdaderamente estamos dando una verdadera adoración a Dios. Esto me hace recordar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, cuando dice la escritura, levanten un santuario para yo habitar en medio de ustedes. La adoración la podemos llevar, mis amados hermanos, no solamente a un lugar de reunión. La adoración la podemos llevar a nuestro hogar. La adoración la podemos llevar a nuestro matrimonio. La adoración la podemos llevar al trabajo, al estudio, a la escuela secular. Ahí cuando estamos conviviendo con la gente que nos rodea, en las circunstancias de vida que tenemos, esa es una buena oportunidad y un ambiente propicio para levantar esa verdadera adoración. Que esa verdadera adoración tiene que ver con ¿qué? Con el esfuerzo, con el sacrificio, con la abnegación, como dice la carta de Romanos, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Cuando la carta de Gálatas nos enseña y nos dice que qué es el fruto del Espíritu, qué es una persona espiritual, qué es una persona que adora, qué es una persona que se conecta con Dios, es aquella que trabaja en su vida todos los días el amor, la bondad, la benevolencia, la fe, la mansedumbre, etcétera, de las de los 9 conceptos que nos marca la carta de Gálatas de lo que debemos y tenemos que hacer. Entonces, cuando la escritura dice, levántenme un lugar para yo habitar en medio de ustedes, es que la manera y la forma en que verdaderamente adoramos a Dios, la manera y la forma en la que estamos conectados con Dios, en la manera y en la forma que crecemos espiritualmente, en la manera y en la forma que podemos decir, Dios, te ofrezco un sacrificio genuino, es con la conducta y las acciones de nuestra vida diaria todos los días en esa realidad de contexto que tenemos. ¿Cómo sería esto? Todos vivimos circunstancias en la vida, todos vivimos realidades distintas en la vida, en lo que en algún momento le hemos llamado problemas, desafíos, eventos que no nos agradan, que nos incomodan. Y todas esas realidades que nosotros vivimos, todas esas realidades, mis amados hermanos, que pasamos, solamente como seres humanos tenemos dos decisiones a tomar. La primera, o le damos un enfoque correcto a lo que estamos viviendo, o lo segundo, renegamos de lo que estamos viviendo. Y desde luego que darle un enfoque correcto a lo que estamos viviendo sería lo más difícil. Lo más fácil es renegar de lo que estamos viviendo. Abraham tuvo que hacer una abnegación, un esfuerzo, un sacrificio consigo mismo, en lo emocional, en lo sentimental, en la forma de pensar, en lo externo a la hora de llevar aquellos animales, aquellos leños, aquellas piedras, todo lo que se requería para levantar un holocausto, un altar para sacrificar. Y nosotros en nuestra vida diaria, también a veces, no a veces, yo creo que todas las circunstancias que vivimos, también tenemos que hacer ese esfuerzo de abnegación en las emociones, en los sentimientos, en nuestra forma de pensar, en lo externo a la hora de accionar, de actuar, de hacer, de llevar a cabo las cosas. Eso es lo más difícil llevar a cabo. Lo más sencillo es renegar. Solo que aquí nos encontramos con un problema. Por un lado, si ese evento de la vida lo enfoco correctamente en ese sacrificio de abnegación para acercarme a Dios, estaré haciendo lo correcto. Pero Dios tenga bondad. Si se toma la decisión de renegar de lo que uno está viviendo, entonces uno está tomando un camino totalmente equivocado. Hablemos de un ejemplo, lo más común para todos. Una de las cualidades
que posiblemente en todos se nos puede mover, ya sea en mayor grado o menor grado, es el asunto del enojo. Comúnmente como seres humanos tendemos a enojarnos. El lado contrario, el ser humano tiende a ponerse triste por los eventos que pasan, por los eventos que atraviesa, por esas circunstancias que se mueven en su vida. Entonces, cierta persona vive un evento donde le lleva a enojarse. Hablemos de que un prójimo, un vecino, alguien cercano a él, le hizo un mal gesto, se burló de él, le hizo algo que la persona considera que, que fue malo y que eso le orilló a enojarse. Hay dos cosas que puede tomar en cuenta esa persona. La primera, puede tener en mente que eso Dios lo permitió en la vida para que él trabaje la cualidad del enojo. Desde luego, al trabajar la cualidad del enojo, él tiene que abnegarse a sí mismo en tratar de procurar tener calma, en tratar de entender que esa realidad de vida Dios se la permitió precisamente para que le adore. ¿Para que le adore cómo? Tratando de mantener la calma, tratando de no juzgar, tratando de no señalar, tratando de no criticar, sino de comprender que ese evento de la realidad de vida que está atravesando es el escenario perfecto para él, para ella, porque él tiene que trabajar la cualidad del enojo. Y como dijera mi Moré, mi maestro, si a ti te saca de tu confort algo que te lleva a enojarte, pues no dudes que desde el cielo van a permitir que en todo tu entorno te rodeen de circunstancias o de gente, Dios tenga bondad, que te van a hacer o que van a tratar de hacer o que su objetivo es hacer que te enojes. ¿Por qué? Porque el punto de la vida es no que la circunstancia cambie. El punto de la vida no es castigar al que crees que te hizo algo malo. Porque el punto de la vida no es pedirle a Dios que cambie la circunstancia. El punto de la vida es que Dios bendito sea, permitió esa situación para que se trabaje la tolerancia, para que se trabaje el no enojarse. Y solamente a través de circunstancias en la vida donde pueden provocar el enojo, es donde uno puede tener esa oportunidad para trabajar la cualidad del enojo. ¿Qué implica esto? Que me tengo que abnegar. ¿Qué implica esto? Que en primera instancia lo primero podría ser culpar al que me hizo enojar. En primera instancia sería me voy a vengar. En primera instancia sería guardar resentimiento, guardar rencor, guardar odio. En primer lugar sería buscar culpables. Pero antes de todo eso, tenemos que tener presente la verdadera adoración. Es lo que dice la carta de Romanos. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios, porque esta es vuestra verdadera adoración. Que cuando yo entiendo que Dios me permitió atravesar esa realidad de vida, esa circunstancia, para mejorarme como persona en este punto relacionado al enojo, entonces es ahí que con esa abnegación, con ese abnegarme emocional, sentimental, de forma de pensar muy equivocada, en el contexto que lo estoy diciendo, de enfocarlo en mejorarme como persona, es donde realmente estoy trascendiendo, es donde realmente me estoy conectando con Dios, es donde realmente estoy creciendo como persona, es donde realmente estoy creciendo como una vida espiritual, es donde realmente entonces me estoy formando como una persona espiritual, como decimos en muchas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que la espiritualidad se gana trabajando cualidades, que la espiritualidad se gana trascendiendo al vencer las circunstancias que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, cuando nosotros no nos enfocamos hacia afuera, sino me enfoco hacia adentro, lo que yo debo de cambiar, lo que yo debo de mejorar,
el por qué Dios me puso esta pareja, por qué Dios me puso estos hijos, por qué Dios me puso esta realidad de vida, por qué le estoy batallando en la economía, por qué le estoy batallando en la salud, por qué las cosas no me están saliendo, por qué asuntos de pandemia, los tiempos que estamos viviendo. No es que tengamos la esperanza que las cosas vayan a cambiar, que las cosas vayan a ser como antes. No, el punto es que es un escenario único y perfecto para yo trabajar mis cualidades, para yo mejorarme como ser humano, para yo hacer ese esfuerzo, ese sacrificio a través de las acciones de decir, Dios, quiero darte una genuina adoración, quiero trascender. ¿Por qué? Porque cuando trabajo mi ser interno, entonces estoy ganando, porque no me quedo en el enfoque de las circunstancias. Estoy trabajando mi alma, estoy trabajando mi ser interno. Y ese minuto, esos 2 minutos, de que si alguien me hizo molestarme y yo estaba propenso a contestar, estaba propenso a vengarme con palabras, estaba propenso a golpear y me pude abnegar, me pude detener y decir, todo es para bien, Dios lo permitió, porque es un momento único para yo mejorarme, ese momento de abnegarme, de sacrificio, trascendió en el mundo espiritual. Gané mucho, gané en abundancia. Y eso es lo que entonces diríamos que el día que nos vayamos de este mundo me estarán aguardando las recompensas. Como dice el libro de Apocalipsis, porque aun cuando la gente muere, lo que les guía, lo que les acompaña, lo que va con ello, son sus acciones. Eso es lo que trasciende. Pero caso contrario, Dios tenga bondad y misericordia. Si no enfocamos correctamente las cosas, nos vamos a llevar por lo externo. Y llevar las cosas a lo externo, no vamos a ganar, vamos a perder mucho, no vamos a trascender, nos vamos a quedar en el mismo lugar de siempre. Esto me hace recordar el libro de Deuteronomio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice en el capítulo 9, hablando al pueblo de Israel, dice, porque ustedes saben, en pocas palabras, ustedes se quejaron desde que salieron de Egipto. No han dejado de quejarse. Que Moisés tenemos sed, Moisés tenemos hambre, que por qué nos sacaste de Egipto, vamos a morir en el desierto, allá estábamos mejor, teníamos las ollas de comida, y pura queja y queja y queja. ¿Por qué? Porque ellos no miraron lo que ellos tenían que trabajar. Ellos miraron su entorno, ellos miraron sus circunstancias. Y cuando alguien mira su entorno, cuando alguien mira sus circunstancias, entonces esa persona está propensa a quedarse en el mismo lugar y no trascender. ¿Por qué pareciera que en la vida de repente las circunstancias parecen ser las mismas, similares? Hay un evento relacionado a la economía donde se le está batallando y parece que cada año se repite lo mismo, se repite lo mismo, se repite lo mismo, posiblemente porque la persona, lejos de entender que hay una cualidad que tiene que trabajar, está renegando. Y por renegar entonces es que se queda atrapada en esa situación de la vida. El pueblo de Israel, vamos a llamarlo así, saliendo de Egipto, atravesar el desierto no le podría llevar más que unos 40 días. Pero dice la escritura, por cuanto están llorando, por cuando se están quejando, entonces que sea año por día, 40 años en el desierto. ¿Por qué se extendió ese desierto a los 40 años? Porque el pueblo no pudo aterrizar la idea de que el punto no son las cosas externas, que el punto es que ellos tenían que mirar su ser interno, qué tenían que mejorar, qué tenían que trabajar internamente, pero como se enfocaron en lo externo, eso les llevó a que su situación se alargara por 40 años. ¿Cómo vamos a trascender nosotros? En otras palabras, ¿cómo vamos a superar las realidades de la vida que tenemos constantemente? No mirando lo externo, mirando lo interno. Cuando nosotros nos pongamos a trabajar en lo interno, que desde luego es una lucha, que desde luego es un esfuerzo,
que desde luego es un trabajo y no de un día y no de un momento. Eso es lo que nos quiso dar a entender la historia de Abraham por una parte, que ese esfuerzo que hizo de abnegarse a sí mismo, emocional, sentimental, externamente, lo que tenía que preparar, pero en llevar a su hijo y obedecer a Dios para sacrificarlo. Esa es la idea. La adoración, como él lo llamó, es el esfuerzo y el sacrificio que tú haces. De esta manera, entonces, cuando nosotros enfocamos las cosas de la vida, que tenemos que trabajarlas internamente antes que lo externo, esto es lo que nos va a llevar a trascender. Miren, hay un versículo en Proverbios que dice que cuando el hombre se pone a cuentas con Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. ¿Qué podemos aprender de este versículo? Que cuando yo no me enfoco en lo que me rodea, sino me enfoco en lo que tengo que hacer para con Dios, mi exterior, mi entorno, lo que me rodea, se va a empezar a poner acorde en calma, en paz, en tranquilidad, como una consecuencia de qué? De que me puse a cuentas con Dios. En otras palabras, ese momento complicado de la vida que se puede atravesar, que estemos viviendo, que alguien pueda estar viviendo, antes que enfocarse en lo externo, hay que enfocarnos en lo interno. Y entonces cuando yo comprenda qué cualidad de la vida debo de trabajar, la verdad, la humildad, la envidia, la avaricia, el enojo, la falta de tolerancia, de paciencia, cuando identifico qué cualidad interna debo de trabajar y me empiezo a poner a cuentas, porque empiezo a darle una adoración a Dios genuina y verdadera, dice el versículo, aún lo que tienes alrededor se empezará a poner en paz contigo. Porque es muy fácil, hablemos de la enfermedad, porque es muy fácil que alguien cuando está enfermo, es muy fácil, por la misma situación que se vive, es muy fácil desear que se acabe la enfermedad. Y yo creo que más de uno lo hemos experimentado. Alguien está viviendo un momento crítico en la enfermedad, en la salud, y lo primero que queremos es, Dios, quita la enfermedad, quita esto, me incomoda, no me agrada, no me gusta, me enoja, me pone triste, pero porque estamos viendo lo externo, lo de afuera. Pero si en ese momento tratamos de agudizar los sentidos, tratamos de mirar lo que se debe de hacer, y lejos de decirle a Dios, quítame esta enfermedad, puedo evaluar la vida y le digo a Dios, Dios, ¿qué necesito trabajar? Si estás permitiendo este tiempo de enfermedad es porque algo necesito trabajar. Y en medio de ese sufrimiento y dolor y angustia y todo lo que pueda llevar a cabo, trato de agudizar los sentidos y decirle a Dios, ¿qué necesito trabajar? ¿Qué necesito mejorar en la vida? Y tratamos de agudizar los sentidos. Y Dios mediante, con su favor y su gracia, nos ayude a entender qué tenemos que trabajar y decimos, Dios, gracias, sé lo que debo de trabajar. Y empezamos genuinamente a querer hacer esos cambios internos, la enfermedad mengua. Y así con un problema matrimonial, y así con una situación con los hijos, y así en todas las dificultades que aparentemente nosotros podemos llamarle en nuestro entorno, tienen una razón de ser. Las circunstancias de la vida son el escenario perfecto para poder levantar mi adoración genuina a Dios, que eso conlleva un sacrificio y un esfuerzo de parte de nosotros. Termino diciendo lo siguiente. En la carta de Corintios dice que es necesario que surja entre la congregación discusiones,
desacuerdos, para ver quién es genuino, para ver quién es de verdad. Si tomamos ese principio como base, nosotros podemos entonces aprender que son necesarias las situaciones complicadas de la vida para evaluarnos, para mirarnos muy de cerca, si realmente soy genuino y soy de verdad. Y entonces cuando con ese amor de parte de Dios que permite esa situación en mi vida, no es con la intención de hacerme la vida complicada, no es con la intención de castigarme, es con la intención de que yo pueda evaluarme y mirar muy de cerca dónde estoy parado. Es la medida, es lo que me va a ayudar a medirme. Y entonces, esa misma circunstancia la voy a usar para ser claro y honesto conmigo mismo. ¿He trabajado cualidades internas o no he trabajado cualidades internas? Concluyo diciendo entonces que la adoración tiene que ver con sacrificio, con esfuerzo, con acciones. Y que los escenarios de la vida, cualquiera que sea, es lo ideal y lo perfecto para que pueda ofrecerle a Dios esa verdadera adoración a través de trabajar mi ser interno y como consecuencia lo externo se pondrá en paz conmigo. De esta manera vamos a trascender, mis hermanos. Que el gran Dios siga siendo con nosotros, que Dios siga ayudándonos a todos en cada realidad de la vida, que podamos captar, que podamos entender el mensaje y que podamos enfocarnos en lo que vale más y en lo que es trascendental. Mis amados hermanos, bendiciones a todos, no sin antes decirles que se sigan conectando con la ayuda de Dios. Próximamente, creo yo, primero Dios, habrá transmisiones. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.